A veces me pregunto cómo es posible que en una ciudad haya tantos motivos para quedarse adentro, y no me refiero a los hogares, sino a los centros comerciales, inmensas superficies donde el ocio, el entretenimiento y hasta el descanso se concentran en un solo lugar, lugares que sin exagerar se han vuelto una segunda casa para muchos. Hoy quiero mostrarte un fenómeno que se vive con especial intensidad en Medellín y su área metropolitana, la vida que gira en torno a los centros comerciales. Quédate conmigo para recorrer algunos de ellos y entender por qué son tan preferidos por los habitantes de esta ciudad. Sean todos bienvenidos. Este recorrido más que formal es una crónica espontánea. Lo comienzo por Viva Envigado, el centro comercial más grande de toda Colombia, con una extensión de 260.000 metros cuadrados, equivalente a 38 canchas de fútbol. Definitivamente se lleva el primer lugar en tamaño y aquí hay más de 450 locales comerciales con una oferta que va mucho más allá de comprar, con cines, mercados, teatros, gimnasios y hasta espacios para trabajar como los coworking, que convierten este lugar en una especie de ecosistema urbano donde es normal pasar más de 6 horas sin aburrirse. Y a medida que avanzo por este centro comercial, como también lo haré por los siguientes, queda claro que estos lugares son mucho más que tiendas y restaurantes. En Medellín y su área metropolitana, que se conforma de una red de municipios prácticamente fusionados con la ciudad, los centros comerciales se han consolidado como espacios de encuentro, recreación y hasta refugio, ya que dan una sensación de seguridad por lo que brindan en comparación con algunos parques exteriores, lo que ha hecho que estos sitios sean preferidos por todos, hasta personas mayores. Y es que en una ciudad donde la inseguridad aún se siente en ciertos sectores, la comodidad de estar en un entorno cerrado, limpio y con múltiples servicios explica en parte por qué aquí no solo se viene a comprar, se viene a estar. Una de las características más llamativas de estos espacios es sin duda la magnitud de sus patios de comida. Ubicados casi siempre en los últimos pisos, estos lugares no solo ofrecen comida local y cadenas internacionales, sino también ambientaciones que transportan a otras culturas y ciudades. Para la muestra, este restaurante de estilo fonda mexicana, donde los sabores, los cócteles y la música hacen olvidar por momentos que estamos en Medellín. Y sí, los sabores aztecas se han convertido en uno de los preferidos de los visitantes. Sabores, gustos y espacios para todos, y desde casi cualquier rincón hay una vista panorámica que nos recuerda lo grande que es Medellín y lo mucho que aún queda por descubrir. Cada centro comercial parece tener su propia personalidad y cada visita su propia historia. Aquí, donde los techos altos y las fachadas modernas parecen competir con las montañas de fondo, queda claro que la ciudad no deja de crecer ni de sorprender. Mi segunda parada está en el barrio El Poblado y el centro comercial se llama Monterrey. Este lugar, que nació a finales de los 80 con gran furor, vivió una etapa de olvido, hasta que resurgió con una idea bastante ingeniosa: convertirse en un punto de referencia para los amantes de la tecnología, ya que aquí se consiguen productos de última generación, accesorios, dispositivos y recientes lanzamientos tecnológicos difíciles de hallar en otras partes. Pero Monterrey no se quedó allí. Hoy en sus pisos superiores funcionan oficinas de ingenieros, consultorios médicos y dentales. De hecho, aquí atiende mi dentista, espacios que se han reinventado y donde el comercio convive con servicios profesionales en armonía.
Mi tercera visita es el centro comercial Parque Fabricato, ubicado en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, uno de los más recientes, ya que abrió sus puertas a finales de 2021. Su nombre no es casualidad. Aquí, en los terrenos, funcionaba la antigua fábrica textil Fabricato, ícono industrial del pasado, y hoy ese espacio ha dado paso a una ciudadela moderna que ha transformado radicalmente el entorno. La arquitectura del centro es futurista, con espacios amplios, cómodos y visualmente atractivos, perfectos no solo para comprar, sino para algo tan básico y necesario como caminar sin rumbo. Muchos como yo venimos simplemente a observar, y entre bromas locales, a quienes hacemos eso aquí se les suele llamar la familia Miranda. La oferta comercial en estos lugares es realmente abrumadora, y al caminar entre vitrinas, pasillos y escaleras eléctricas, uno empieza a entender por qué la gente prefiere estos espacios por encima del comercio callejero tradicional. Además de la seguridad, que hay cámaras, vigilancia privada y control de los accesos, estos sitios agrupan en un solo lugar marcas, franquicias, experiencias y servicios, casi sin moverse. Y esa comodidad en una ciudad que crece a una forma tan acelerada es uno de los grandes atractivos de estos centros. Entender el auge de los centros comerciales en Medellín es comprender cómo cambia el estilo de vida en las principales ciudades latinoamericanas. Uno de los grandes trucos del consumo en los centros comerciales es que sin darte cuenta terminas comprando, y te lo digo con sinceridad, si pasas más de una hora, algo, por mínimo que sea, te lo vas a llevar. A veces es por antojo, otras por necesidad inventada, y como era de esperarse, llegó el momento de comer. Con tanta oferta gastronómica, era inevitable ceder. Una pausa necesaria que, les confieso, no fue la única mientras hacía este recorrido por estos templos modernos del consumo. Después de la comida, continúo explorando este parque Fabricato, que en poco tiempo ha logrado cautivar a quienes viven en el norte del área metropolitana, especialmente en Bello, municipio que hoy supera el 500.000 de habitantes y que prácticamente se ha unido a Medellín. Aquí hay otra razón por la que estos lugares siguen brotando como hongos, y es la falta de zonas verdes y espacios públicos verdaderamente seguros. Y aunque confieso y difiero respetuosamente de esta forma de pasar el tiempo libre, entiendo por qué muchos prefieren estas construcciones cerradas que reemplazan fábricas antiguas, parques olvidados o terrenos vacíos. Eso sí, en medio de todo, se agradece que hayan pensado en terrazas, plazoletas y lugares para sentarse, donde por lo menos, desde las alturas, puedes contemplar una ciudad que no deja de crecer hacia arriba, con las montañas como testigos de este desarrollo urbano. El cuarto escenario de esta ruta nos lleva al sur, precisamente al municipio de Sabaneta, donde está ubicado Mallorca, centro comercial que abrió sus puertas en el año 2002, y si bien sus espacios no son tan distintos de los anteriores, hay un detalle que capta la atención, ya que aquí se concentran varias actividades en un mismo sitio, con patios de juegos, cines, bancos y hasta un espacio destinado ocasionalmente para servicios religiosos. Los domingos en ciertos lugares de centros comerciales como estos se celebran misas para que los fieles estén, como decía un viejo comercial, cerca de Dios y luego disfruten y compren en familia. Y como cada sitio que visito los antojos van apareciendo, es difícil resistirse. El quinto centro comercial en este paseo es el Premium Plaza, ubicado en Medellín, con una impresionante capacidad de 115.000 metros cuadrados, equivalente a 16 campos de fútbol,
Con solo ver sus amplios pasillos y distribución entre locales, uno entiende por qué, según estadísticas recientes, una persona en Medellín visita centros comerciales en promedio 2 veces por semana y pasa entre 1 a 4 horas en ellos. Y es que no solo se viene a comprar, aquí también se viven experiencias, shows, eventos, zonas interactivas, todo está pensado para que no tengas prisa por salir. Mi visita a Premium Plaza fue entre semana, por la tarde, un día cualquiera donde coincidió con uno de esos tantos partidos de la Liga de Campeones de Europa, competencia que en Colombia mueve emociones y concentra miradas. Y aquí en este centro comercial los partidos no pasan desapercibidos, con pantallas gigantes, zonas ambientadas para ver el juego, con amigos o familia. Una gran estrategia sin duda, porque mientras ves el partido, puedes tomarte algo, pedir comida o aprovechar para hacer alguna gestión, como ir al banco, que por cierto también tiene su lugar en estos espacios. Todo en uno, todo en un mismo lugar. Del Premium Plaza pasamos al sexto centro comercial en este recorrido y se trata de un clásico, San Diego. Tal vez muchos no lo sepan, pero aquí comenzó todo, ya que San Diego fue el primer centro comercial de Medellín y también el primero en Colombia. Fue inaugurado en 1972 y dio origen a toda esta fiebre de malls estadounidenses replicados en esta zona, bajo el concepto de encontrar todo bajo un mismo techo. Solo les muestro una parte de sus exteriores para que sigamos con este recorrido. De San Diego ahora los llevo al séptimo lugar, el centro comercial Gran Plaza, ubicado en pleno corazón de Medellín, espacio como los anteriores que tiene similitudes, ya que hay comida en la planta superior, una zona tipo mirador que ofrece vistas interesantes como la biblioteca EPM o el Parque de las Luces, que ya les mostré en otro capítulo. Y como suele suceder, terminé comprando algo y por supuesto comiendo. Eso es parte del ritual. Como diferencia frente a otros centros comerciales, Gran Plaza, al estar en pleno centro de Medellín, presenta espacios más reducidos, desde las escaleras eléctricas hasta los pasillos. Todo es más compacto y se aprovecha cada recinto. Aquí se ven las llamadas burbujas comerciales, pequeños locales de unos pocos metros cuadrados donde puedes encontrar de todo: tecnología, ropa, perfumes e incluso comidas rápidas. Y al estar en una zona tan transitada, estos pasillos se convierten en una especie de atajo peatonal, mucho más preferido que las angostas y ocupadas aceras de las calles vecinas. Un centro comercial que también funciona como corredor urbano. El octavo centro comercial en este recorrido es Unicentro, un lugar que más allá del comercio se ha convertido en un verdadero laboratorio cultural. En una ciudad y un país sin estaciones al año, la gente viene a ver tendencias, decoraciones de temporada, exhibiciones de auto o, como en este caso, ferias de emprendimiento. Si te quedas varios días en Medellín, vas a ver cómo florece esa capacidad innata de los paisas de emprender y reinventarse, y lo vas a observar, por ejemplo, en Unicentro, que además tiene una ubicación privilegiada en una zona de clase media con una universidad cercana, lo que lo mantiene vivo, útil y cercano para todos. Dejamos Unicentro y nos dirigimos al noveno sitio de este recorrido, el Centro Comercial Santa Fe, uno de los más visitados por turistas en Medellín. Ubicado en un sector exclusivo del poblado, Santa Fe fue durante años
el más grande de Colombia. Hoy ya no lo es, pero aún conserva ese aire de gran centro. Y aquí lo comercial solo es una excusa. La gente viene a caminar, mirar vitrinas, compartir un café o simplemente pasar un rato agradable. En Santa Fe, más que comprar, la idea es vivir una experiencia placentera y eso en la ciudad tiene bastante valor. Según las cifras más recientes en Medellín y su área metropolitana, existen al menos 48 centros comerciales. Eso significa que hay un centro comercial por cada 94.000 habitantes, una proporción que evidencia la importancia de estos espacios en la vida cotidiana en la ciudad. Aquí se compra, se come, se charla, se trabaja y hasta se pasa el tiempo. Desde la terraza de Santa Fe, con la ciudad expandiéndose a la vista, cierro este capítulo por los templos de consumo y la convivencia. Personalmente prefiero los parques, pero entiendo que cada sociedad se adapta según sus necesidades. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esta fue otra crónica de Estado Natural Viajero. Si te gustó este recorrido por la vida cotidiana en Medellín, déjame tu comentario. Por ahora recibe un gran saludo. Hasta pronto. Chao.